Espero que estén bien. En esta oportunidad vamos a hablar de los cuadriláteros, que son los polígonos. Les recuerdo visualizar el video de los polígonos, que nos va a ser de bastante ayuda. Vamos a definir qué son los paralelogramas. Son cuadriláteros que tienen sus lados paralelos 2 a 2. En estas cuatro figuras vemos que la primera tiene los cuatro lados, dos paralelos, y estos dos lados son paralelos. En la segunda figura, estos dos lados son paralelos y estas son paralelos. En esta figura, dos de sus lados son paralelos y los otros dos son paralelos. Igualmente lo hacemos con la cuarta figura. Esa es la definición de paralelogramo. Se clasifica en cuadrado. ¿Cómo se describe un cuadrado? Todos los lados y ángulos son iguales. Aquí lo observamos en la figura. Tiene cuatro lados iguales y los ángulos son iguales. En este caso del cuadrado son ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Para la definición del rombo, ¿cómo se describe un rombo? Tiene cuatro lados iguales. Aquí lo vemos en la figura. Estos cuatro lados son iguales. Dos ángulos iguales 2 a 2. Quiere decir, este ángulo entre estos dos lados es igual a este. Mientras este ángulo de estos dos lados es igual a esto. Por eso se dice que son dos ángulos iguales 2 a 2. Mientras el rectángulo se describe como dos lados iguales 2 a 2. Aquí lo vemos, dos lados iguales 2 a 2. Y tiene cuatro ángulos de 90 grados. 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. El romboide. ¿Cómo se describe el romboide? Dos lados iguales 2 a 2. Dos lados iguales 2 a 2. Mientras dos ángulos iguales 2 a 2. Este ángulo es el mismo de este ángulo, mientras este ángulo es igual a este ángulo. Pasemos a la otra página y tenemos los cuadriláteros en una clasificación, una denominación llamado trapecio. ¿Qué son los trapecios? Son cuadriláteros con dos de sus lados paralelos y los otros dos no son paralelos. Entre los trapecios tenemos el rectangular, isósceles y trapecio, estos tres. Vamos, entre estas tres figuras, vamos a definir lo que son trapecios. Son cuadriláteros con dos de sus lados paralelos. Nos fijamos en la primera figura, dos de sus lados son paralelos. En la segunda figura, dos de sus lados son paralelos. Mientras que la tercera figura, dos de sus lados son paralelos. En cambio, la cuarta figura, ninguno de sus lados es paralelo. Por eso que el trapezoide no entra en la clasificación de los trapecios. Vamos a estudiar cada uno por separado. Por ejemplo, empezamos por el rectangular. El trapecio rectangular, su descripción es que dos lados son paralelos. Estas dos rectas paralelas las voy a identificar como paralelos. Entonces, dos lados son paralelos. Aquí vemos, dos lados son paralelos. Y tiene dos ángulos de 90 grados. Aquí describe los dos ángulos de 90 grados. Por lo tanto, esta figura se define como un trapecio rectangular. Los trapecios isósceles
tiene dos lados iguales. Dos lados iguales, por lo menos. El lado B, el lado C y D son iguales, tienen la misma medida. No paralelos. Estos dos lados iguales, que tienen la misma medida, no son paralelos. El trapecio, cuatro lados son diferentes, dos paralelos. Cuatro lados tienen una medida diferente, ¿verdad? Pero mientras dos son paralelos, no tienen la misma medida, pero son paralelos y no tienen ángulo de 90 grados, no tienen 90 grados. Entonces la clasificación de los trapecios: rectangular, isósceles y trapecio. Mientras que el trapezoide tiene cuatro lados, son diferentes. Aquí vemos el ejemplo, cuatro lados no tienen las mismas medidas. Ninguno es paralelo, no hay ninguno paralelo, y los ángulos tampoco no tienen 90 grados. Pasamos a la página siguiente y vamos con las propiedades de los cuadriláteros. ¿Cuáles son las propiedades de los cuadriláteros? Todos los cuadriláteros tienen dos diagonales. Recordemos el concepto de diagonales. Las diagonales son los segmentos de un vértice a otro no consecutivos. En la primera figura vamos a trazar las diagonales. Vamos, de un vértice al otro vértice no consecutivo. Ya realizamos la primera diagonal, y del otro vértice a otro vértice no consecutivo, y tenemos dos diagonales. Igualmente con la segunda figura tenemos dos diagonales, y la tercera se puede trazar dos diagonales. En la segunda propiedad dice que la suma de las medidas de los ángulos internos es de 360 grados. Para eso vamos a utilizar el transportador. En esta figura, vamos a borrarles las diagonales. Esta figura, en la primera figura, vemos que un ángulo es de 90 grados, el otro es de 90 grados, pero no sabemos cuál es este ángulo. Hacemos uso del transportador lo colocamos y vemos del segmento o de los lados A y D forma un ángulo de 60 grados. 60 grados, de 0 a 60. 60 grados. Entre A y D hay un ángulo de 60 grados. Ahora vamos a averiguar qué ángulo existe entre el B y el D. Hacemos uso del transportador. Lo colocamos en el vértice en cuestión y vemos de 0 a marca 120 grados. Aquí, el ángulo del lado B al lado D marca 120 grados. Entre el B y D hay 120 grados. Sumamos 90 más 90, 180. 120 más 60, 180. Quiere decir 180 más 180 suman 360 grados. Igualmente pasa con las siguientes figuras. Esas son las propiedades de los cuadriláteros.
Bueno, con esto me despido. Te invito a que estés pendiente para nuevos videos en nuestro canal UE Río Arauca. Suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cuando montemos nuevo video. Chao.